Buenas noches, profesor y compañeros. Para darle seguimiento al desarrollo de la tarea 3 y como aporte este video, en donde el desarrollo del mismo es un caso, el caso de Mateo, que es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces vamos a ayudar a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, para entender un poco la relación o cómo funciona la tensión eléctrica, diríamos que a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponde ese conductor. Entonces, una vez diciendo eso, pues concluyo que el voltaje o tensión eléctrica son lo mismo. Dice, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Pues el voltaje y la tensión eléctrica son lo mismo. Entonces, para seguir con la pregunta número 2 de la duda que tiene Mateo, que nos dice, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, en algunos casos para determinar si el circuito tiene alguna fuga de corriente a tierra, en otros para saber si existe el flujo de corriente, con lo cual podríamos hacer un seguimiento o rastreo de la misma, de la corriente. Hay puntos en los cuales queremos conocer en un circuito si está presente o no esa corriente. Igual para ir siguiendo la corriente de la fuente y saber dónde se pierde, darle un seguimiento o rastreo. La siguiente pregunta nos dice, de la duda que tiene Mateo, ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, la unidad de medida de voltaje es el volt. La unidad de medida de la corriente, de la intensidad de corriente, es el ampere o el amperio. Y la unidad de medida de la resistencia es el ohm. El volt o voltaje se obtiene de la diferencia de potencial entre dos puntos, como lo mencionamos. Y el voltaje, más bien quiero decir que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. El amperio se obtiene del flujo de electrones que fluyen por un conductor, ¿sí? Y la resistencia se obtiene de la resistencia que presentan los materiales o conductores o semiconductores al flujo o al paso de electrones. Y pues ya después de observar el comportamiento en los ejemplos de la lectura, comprendí que la electricidad fluye y por ese motivo se puede comparar el flujo al flujo de agua, y que también si tenemos un tinaco a desnivel de otro, esto genera una diferencia en la cual el agua que está más arriba tiende a fluir si se conecta a una tubería, como lo haría un circuito con una diferencia de electrones potenciales, y el conductor presentaría una oposición al flujo de corriente de electrones, como lo haría la tubería presentando una resistencia al flujo de agua. Bueno, por mi parte es todo. Voy a dejar la liga del YouTube en el foro y aquí también en el documento de la tarea. Muchas gracias. Hasta luego.